Buenas tardes, mi nombre es Belvera Rodríguez, soy líder estatal de clínica de heridas y catéteres y en esta ocasión me toca hablar de infecciones de torrente sanguíneo asociados a catéter venoso central. Como antecedentes tenemos que para la prevención de infecciones nosocomiales tenemos la campaña sectorial de bacteriemia cero que se llevó a cabo dicho programa en el 2011. Después de eso se implementa la norma 022 que nos ayuda a disminuir y nos especifica las condiciones que tenemos que administrar la terapia de difusión en todos Estados Unidos mexicanos, así como cada una de las unidades que cuentan con la terapia de infusión. Posterior a eso, tenemos la guía de prácticas clínicas, que se trata de prevención, diagnóstico, tratamiento en infecciones relacionadas a líneas vasculares en el 2013. Actualmente contamos con el manual de implementación de paquetes de acciones preventivas y vigilancia de infecciones asociadas en la atención en salud, que salió en el 2019, y la norma oficial mexicana, que es el proyecto de norma 045 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud. Pues como bien ya sabemos que una infección está asociada a la atención en salud y son más frecuentes en estancias hospitalarias y dentro de las instalaciones de salud. Esas infecciones representan un gran aumento y un gran costo para las instituciones de salud. El impacto que tienen las infecciones relacionadas a la atención de salud y la resistencia antimicrobiana en la vida de las personas es incalculable. Se estima que es el 24% de los pacientes que llegan a ser ingresados a las terapias intensivas son los que se adquieren una IA dentro de las unidades de salud. ¿Qué nos habla del lanzamiento de la campaña sectorial Bacteriemia Cero? Bueno, esta campaña dio origen en México en julio del 2011 y nos habla de la reducción, disminución y prevención de las infecciones nosocomiales y nos ayuda a priorizar y estandarizar las intervenciones que se realizan dentro de las unidades de salud para la prevención de infecciones de torrente sanguíneo. Nos puede ayudar a la disminución y reducción de los riesgos hospitalarios. Como bien se dijo, las terapias intensivas son los principales puntos rojos que tenemos en la unidad de salud, ya que el paciente dura demasiado tiempo en la estancia hospitalaria y a su vez no solamente tiene el catéter central o los dispositivos periféricos como invasión a su cuerpo. Esta campaña nos apoyó para la estandarización y cuidados del paciente dentro de las unidades de salud. La justificación para que se implementara la campaña fue evidenciar y darle importancia a las infecciones nosocomiales, combatir las infecciones de torrente sanguíneo y demostró que si esta campaña se adapta dentro de las unidades de salud, nos puede disminuir una gran cantidad de infecciones de torrente sanguíneo. Nos ayuda a evitar una estancia prolongada de pacientes innecesarios en las unidades de salud, evitar dolor y sufrimiento a pacientes y familiares y disminuir la movilidad. Las acciones que se pudieron emplear en ese momento fueron la vigilancia de la calidad del agua, la higiene de manos correcta, que es un punto rojo que tenemos, nos ayudó a preparar la piel antes de la inserción de los catéteres. Tuvimos que empezar a utilizar barreras máximas de protección durante la instalación y retiro del catéter venoso central, permitió la manipulación del personal solamente calificado y los retiros innecesarios y las instalaciones innecesarias de catéter venoso central. La campaña sectorial Bacteriemia Cero nos habla de 6 pasos para evitar la propagación de las infecciones. En primera instancia, y no nos corresponde la vigilancia del agua. La vigilancia del agua nos ayuda a evitar que las fuentes de agua se están contaminadas y nos ayuda a una correcta lavado de manos. En la correcta lavado de manos sabemos nosotros que es vital para evitar la propagación de las infecciones y para utilizar la preparación de la piel, pues nos habla de que se tiene que realizar antes de instalar el catéter, utilizando clorhexidina o yodopovidona, utilizar el antiséptico correcto y los envases deberán de ser rellenados cada turno y eliminarlos posterior a los turnos.
¿Cuál es la barrera máxima de protección que debemos utilizar? Al inicio es lavarnos las manos, utilizar mascarilla, cubrirnos boca, pelo, colocarnos guantes, bata e iniciar con la preparación para la instalación del catéter venoso central. También nos habla que tenemos que basarnos en la norma 045 y vigilar las infecciones de torrente sanguíneo y avisar en el momento que se empiecen a detectar algún signo y síntoma de este paciente. El retiro deberá de ser necesariamente con la barrera máxima de protección y vigilar permanentemente la justificación de retiro del paciente, utilizar y sellar con una gasa el sitio de punción del catéter para evitar una propagación. En conclusión, la bacteremia sectorial 0 se encabezó por la Dirección de Calidad de Secretaría de la Educación y Salud, la DGES, como parte de una estrategia de calidad para la disminución de la bacteremia 0. La campaña sectorial Bacteremia 0 será implementada en todo el sistema de salud nacional, pero sobre todo en las clínicas que manejen terapia de infusión y las terapias intensivas para disminuir las infecciones. El programa de infección de torrente sanguíneo se sugiere sea abordado de forma progresiva en todas las unidades de salud para disminuir las infecciones. Esta implementación nos ayuda al programa para la reducción de las infecciones nosocomiales asociadas con la instalación y nos propone la colocación de un apósito transparente en el sitio de punción para vigilar y que sea la menos manipulación necesaria para evitar la propagación de una infección. Los gestores de calidad entran aquí con nosotros en los establecimientos de salud para someter y considerar las estrategias que podamos utilizar en las unidades de salud para la reducción de las infecciones. Así, a su vez, se relaciona con el COCACEP, que es un grupo de expertos para poder buscar estrategias y buscar las menos infecciones que podamos atender en las instituciones. ¿Qué nos habla la norma oficial mexicana 022? Bueno, esa norma oficial mexicana nos habla de la administración de terapia de infusión en todos los Estados Unidos mexicanos. La norma de terapia de infusión es un procedimiento de productos profilácticos que consiste en la inserción de un catéter en la luz de una vena, a través del cual se ingresan líquidos, medicamentos, sangres y componentes a nuestro cuerpo, a nuestros pacientes. En México, el 80% al 95% de los pacientes hospitalizados reciben un tratamiento de terapia de infusión, ya sea vía periférica, catéter venoso central, umbilicales o cualquier otro dispositivo invasivo directo a nuestra vena. ¿Qué propósito tiene la norma 022? Es primeramente mejorar las prácticas en la atención de salud. Como primer punto tenemos la disminución de los riesgos, brindando una atención segura a cada usuario, mejorar las prácticas que conocemos, vigilar los criterios para la instalación de los catéteres, el manejo y el retiro de este catéter. Como segundo, incremento de la estancia hospitalaria. Entre mayor tiempo dure nuestro catéter, siendo innecesario, mayor riesgo de obtener una infección de torrente sanguíneo va a tener ese paciente. Punto número 3, mayor gasto en complicaciones. Incremento de días hospitalarios, sabemos que es un punto que nos pega a las unidades de salud. Entre más dure nuestro paciente en la unidad de salud, más nos va a generar costo a la unidad. El 4, las complicaciones de infecciones de torrente sanguíneo como infiltración, extravasación y un riesgo de muerte inminente a nuestro paciente. ¿Cuáles son las características que debe de tener el personal de salud para poder instalar un catéter venoso central, periférico, umbilicales? Tiene que tener conocimientos básicos de anatomía y fisiología de nuestra piel y del sistema circulatorio y vascular. Debemos de saber que el uso de los materiales y tecnologías debe de ser específicamente cómo se va a utilizar y leer innecesariamente las indicaciones del fabricante para saber cuánto tiempo tiene de vigencia y cómo se debe utilizar. Las técnicas y abordajes de colocación del catéter central o de cualquier dispositivo invasivo, evaluación del sitio de punción. El personal que esté en la terapia de infusión debe de capacitar al resto del personal para evitar manipulaciones a nuestros catéteres sin ninguna necesidad. Tiene que contar con habilidades de inserción, manejo y retiro del catéter
y el uso básico de farmacología y dosificación de medicamentos. El personal de las clínicas o de terapia de infusión que va a instalar un catéter deberá de colocar sus insumos antes de la colocación y antes de vestirse para evitar una manipulación de cualquier insumo posterior al lavado de manos. Nos marca que debemos de controlar las infecciones con clorhexidina y nuestro lavado en 5 momentos. Las características de los insumos: todos los insumos de la terapia de infusión deben de estar sellados, contar con envase primario, estar estériles, desechables, tener visiblemente la fecha de caducidad, número de lote y datos del fabricante. En esta parte de la fecha de caducidad es muy importante identificar la caducidad que tienen los insumos, ya que un paciente no puede tener un catéter ya con un vencimiento del mismo. Todos los insumos deberán ser estériles y de un solo uso. Esto quiere decir que ningún catéter se puede esterilizar. Debemos de contar con equipos libres de aguja, evitando desconexiones innecesarias. Y en la instalación de catéteres periféricos cortos, se debe utilizar un catéter por cada punción, minimizando los intentos, porque eso nos lleva a poder adquirir una infección de sitio quirúrgico a pesar de que sea un catéter periférico. ¿Cómo debemos de rotular nuestros medicamentos y la instalación de nuestro catéter? En primer lugar, debemos de rotular las soluciones con el nombre del paciente, número de cama, fecha de colocación, el nombre de la solución, la hora de inicio, la hora de término y necesariamente colocar el nombre completo del personal de enfermería. Deberá de evitarse los cambios innecesarios de los equipos de infusión y se recomienda que cada 24 horas se recambien los equipos si son soluciones hipertónicas y soluciones glucosadas y NPT. En caso de tener transfusiones sanguíneas hemoderivadas, se tiene que retirar el equipo al término de las mismas. Se recomienda que los cambios que no cuenten con las características anteriores sean cambiados cada 72 horas en soluciones hipotónicas e isotónicas. Los equipos todos los equipos de infusión deberán de estar libres, deberá de evitarse las fisuras, burbujas, deformaciones, material extraño o sangre. Si el paciente cuenta con un equipo de transfusión, un equipo de venoclisis, que cuente con esas características, las tenga que cuente con alguna de las características anteriores y que tenga sangre, sea contaminado el equipo, se tendrá que cambiar inmediatamente. Tenemos que registrar el catéter en la hoja de enfermería indispensablemente, con fecha, hora, motivo de la colocación, verificando que el médico tratante dé la indicación de la colocación del catéter, el número de punciones para saber si tiene algún riesgo de infección de torrente sanguíneo. Se deberá de tomar una placa necesariamente. Y si presenta alguno de los signos y síntomas como fiebre, de presión arterial baja, o cambios de alguno de los signos vitales, se deberá de tomar un cultivo. Y necesariamente tienen que firmar la hoja de enfermería al momento de la instalación y al retiro de la instalación. ¿Cómo se prepara la piel? Bueno, se prepara con los antisépticos ya recomendados con la clorhexidina o con el alcohol al 70% o la iodopovidona. En recién nacidos se puede utilizar, excepto la iodopovidona porque tiene efectos a su tiroides. En caso de utilizar torundas alcoholadas, las torundas alcoholadas se deben de preparar al inicio de la jornada y retirar el resto del envase al término de la jornada. No se recomienda el rasurado si necesitas colocar un catéter y el paciente tiene mucho vello. No se recomienda porque incrementa el riesgo de infección. Se debe solamente recordar el vello. Y las fijaciones del sitio de punción debe ser con apósito transparente. El sitio de punción debe que ser visible. La curación se recomienda que sea cada 7 días. En caso de que se utilice un adhesivo con gasa, se debe cambiar cada 48 horas. Si el apósito se encuentra sucio, húmedo, despegado, se deberá de realizar la curación inmediatamente. Es importante que las líderes de terapia de infusión
capaciten al personal que se encuentra operativo en las unidades para que puedan ayudarlas cuando el apósito esté contaminado antes de los 7 días. Y pues las características mínimas indispensables que que debe de contar el momento de instalación, a la instalación del catéter deberá de corroborar y verificar las indicaciones médicas, seleccionar el material indispensable, lavarse las manos antes de colocarse los guantes, vestimenta estéril, la radiografía de control al final y evitar manipulaciones. Durante el mantenimiento deberá lavarse las manos, hay que evitar desconectaciones innecesarias, los cambios de los equipos como anteriormente se los comenté, y en el retiro pues deberá contar las características indispensables como al momento de la instalación del catéter. ¿Qué nos marca la norma como políticas de este procedimiento? Se deberá de proporcionar toda información del procedimiento al familiar y al paciente, brindándole cuáles son los riesgos, cuidados y beneficios de la colocación del mismo catéter, así como sus complicaciones. Se deberá de incorporar al expediente clínico una carta de consentimiento informado y, sobre todo, tener notas de enfermería en el momento de la instalación y retiro del catéter para evitar algún tipo de problema médico o legal. También el personal encargado de la instalación del catéter debe de contar con capacitaciones continuas específicas para disminuir el riesgo de cada uno de los procedimientos que realicen dentro de las unidades de salud. La vigilancia epidemiológica y el CODECIN deberán monitorizar las complicaciones de la terapia de infusión, así como la reducción de bacterias primarias y vigilar los signos y síntomas cuando se presente una infección de torrente sanguíneo. Ellos buscarán estrategias para la prevención, control y corrección de las mismas dentro de su personal de salud. Si bien habíamos platicado que también existen guías de prácticas clínicas, esta guía de práctica clínica habla de las infecciones relacionadas por líneas vasculares que salió en el 2013. ¿Qué nos indica esta guía de práctica clínica? Que es indispensable utilizar excesos vasculares para fines terapéuticos en áreas críticas como la UCI y sala de shock. Pero también sabemos que es uno de los accesos que tenemos más infecciones de nosocomiales. Estas son unos eventos adversos más comunes y graves asociados a la atención de salud. Sabemos que ocasionan una mortalidad y un costo de la atención de salud, y casi el 60% de las bacterias relacionadas al catéter si bien no se pueden disminuir por completo, se pueden prevenir. Se adaptan medidas preventivas para el personal de salud y disminuir las IAS. Y los pacientes con mayor riesgo, como ya se los dije, son los pacientes que se encuentran en terapia intensiva, recién nacidos prematuros y pacientes inmunosupresores. ¿Cuáles factores predisponen una IA de acuerdo a la guía de práctica clínica? 1, la contaminación del catéter al momento de la inserción por una adecuada instalación. 2, contaminación del catéter a través del lumen. 3, infusiones contaminadas. 4, migración de microorganismos de la piel a la superficie del catéter. 5, diseminación desde el sitio de punción. 6, intentos innecesarios sobre el sitio de punción. Y 7, que haya mucho personal dentro de la unidad que van a colocar el catéter. Aquí les puse algunos ejemplos que nos marcan de evidencias y recomendaciones de la guía de práctica clínicas, y nos dicen el primer punto: el uso de catéteres de varios lúmenes en pacientes pediátricas incrementa el riesgo de una IA. Como evidencia también nos dice que los catéteres umbilicales proporcionan un incremento también de una infección en torrente sanguíneo. La utilización de llaves de 3 vías en la administración de líquidos presenta una encaminada potencial de microorganismos al catéter. Evitar las llaves de 3 vías. Si por algún motivo no cuentan con otro material en sus unidades, pues utilizarlas de la mejor manera para evitar alguna complicación. Y como recomendación, evitar
catéteres femorales cuando sea posible, tanto que sea posible, ya que tienen un alto riesgo de colonización y desarrollo de trombosis en venas profundas y desarrolla un alto porcentaje en infecciones de torrente sanguíneo. Existen otras recomendaciones que el personal de salud deberá de vigilar las indicaciones de los catéteres intravasculares, vigilar que sea adecuada la inserción del motivo por el cual se deba de instalar el catéter. Otra recomendación es vigilar también los catéteres periféricos cortos, ya que son uno de los principales catéteres que nos pueden dar infección de torrente sanguíneo, porque evitamos el lavado de manos, no nos colocamos catéteres, no nos colocamos guantes antes de la colocación del catéter periférico y la manipulación que se hace de manera incorrecta. Las evidencias nos marcan que los microorganismos responsables de la colificación de líneas vasculares provienen de 4 fuentes: la piel, el sitio de inserción, la vía hematogénea y la administración de líquidos intravenosos. Como recomendación se nos sugiere que se debe de valorar en pacientes adultos la reinstalación de un catéter periférico corto, ya sea a las 72 horas, o bien se puede canalizar de nuevo a ese paciente a las 96 horas, dependiendo la gravedad, el sitio de punción o algún riesgo que tenga nuestro paciente. Otra recomendación nos indica que debemos de verificar en forma periódica los conocimientos y adherencias a las guías de práctica clínica a todo el personal que se encuentra involucrado en las unidades con la colocación de accesos vasculares. Como evidencia, nos dice que la transmisión de microorganismos entre el ambiente hospitalario es un alto porcentaje el que se tiene, ya que el paciente resulta prolifera la colonización de las bacterias por el calor, la humedad y nuestras mismas manos. La limpieza dentro de las áreas de la usina, los pacientes es recomendado con toallitas de clorhexidina al 2%. Se puede buscar una estrategia para disminuir las incidencias de torrente sanguíneo. Y algunos estudios nos marcan que si se utiliza la clorhexidina se disminuye un porcentaje muy alto para evitar la infección de torrente sanguíneo. Hay que evitar el baño con agua y jabón y las desconexiones innecesarias para evitar esto. También como evidencia nos marca que los apósitos transparentes nos ayudan a la vigilancia y la cobertura del catéter venoso central y periféricos y vigilar todo el tiempo el sitio de punción. Como hemos visto, desde el 2011 empezaron la vigilancia de infecciones nosocomiales, después continuó la bacteremia 0, la norma 022 en el 2003, en el 2012, la guía de práctica clínica en el 2013 y se implementa en el 2019 el manual de implementación de paquetes preventivos. No es nada diferente a lo que les he venido hablando, sino que se siguen vigilando las CIAs, ya que hemos tenido un porcentaje muy elevado de infecciones de torrente sanguíneo y que se quiere evitar que se continúen estas malas prácticas. ¿Qué nos habla la guía de prácticas, el manual de procedimientos? Pues nos habla que las infecciones de torrente sanguíneo es un evento muy común en las unidades de salud que no se ha podido erradicar, que es un porcentaje muy alto de pacientes que lo están presentando y que mayormente se presentan en las terapias intensivas. Estos paquetes preventivos son conjunto de intervenciones que nos ayudan a disminuir las CIAs en las unidades de salud. En esos paquetes preventivos, específicamente en la de infección de torrente sanguíneo, se nos hace una evaluación y una calificación en donde podemos verificar cuál es el punto más débil que tenemos para las infecciones. También nos marca que la calidad de la atención de salud se basa en 5 valores. La primera es la salud de la población. Segundo, accesos efectivos para nuestros pacientes. La tercera es una atención médica segura. La cuarta, evitar costos innecesarios. Y la 5, que todo el personal de salud trabaje satisfactoriamente en las unidades de salud.
Eso nos va a ayudar para que le brindemos a nuestros pacientes una calidad de vida y estancia hospitalaria más adecuada. La implementación de este paquete nos ayuda al monitoreo, contribuye a la promoción de la calidad, permite verificar el impacto positivo, desarrollando fortalezas, reduciendo potencialmente el riesgo de adquirir una IA, identificando mejoras en la atención y como resultado una atención adecuada a nuestros usuarios. ¿Cómo se verifican los paquetes preventivos? Se verifican con calidad y con la vigilancia epidemiológica de las unidades. A su vez, ellos se juntan con los expertos para mejorar los procesos, como son el COCACEP y el CODECIM. Ellos nos ayudan con los directores, jefes de consulta, jefes de enfermera, a ver las estrategias más adecuadas para la disminución de las IAs. Y pues aquí les puse unas imágenes, cómo debe de ser la colocación de nuestro catéter y la fijación del mismo catéter. Podemos no tener todos los insumos necesarios, pero las buenas prácticas ayudarán a la disminución de una infección de torrente sanguíneo. ¿Cuáles son lo que debemos de vigilar en nuestro paciente? Y si presenta alguno de los siguientes síntomas el paciente, pudiera tener una infección, bueno, que la presión arterial sea baja, que le dé taquicardia o bradicardia, que tenga hipertermia o hipotermia, y en exámenes de laboratorio, aumento de leucocitos y neutrófilos. Si el paciente llega a presentar alguno de estos signos o síntomas, deberá avisarse a su médico tratante para la valoración, retiro de catéter y toma de muestra de la punta de catéter para vigilar si es una infección de torrente sanguíneo. Actualmente se cuenta con una norma, es un proyecto de norma de la 0B45 que nos habla de la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Si bien esta norma también nos habla de cómo podemos manejar los catéteres venosos centrales, nos establece las indicaciones y lo mínimo necesario que debemos de contar en las unidades de salud para prevenir las infecciones, ya que en el estado de Jalisco se ha presentado mucha incidencia de infecciones en el torrente sanguíneo. Esta norma oficial mexicana también, su objetivo es vigilar epidemiológicamente para la prevención y vigilancia de las IAs. Nos permitirá mejorar la seguridad y calidad de la atención de salud para disminuir los riesgos de infecciones y complicaciones y muerte de nuestros usuarios. Todo nuestro profesional de salud debe de saber, ser, parecer y establecer ciertas habilidades que tenemos. Podemos nosotros prevenir una infección de torrente sanguíneo si seguimos las indicaciones que nos están dando. Tenemos guías de prácticas clínicas, normas oficiales y el manual de procedimientos. Continuar con las capacitaciones para la prevención de las infecciones de torrente sanguíneo. Y pues sería por mi parte todo. Muchas gracias.